tarde, eu son María e hoxe nas Bibliotecarias Contan imos contar un dos meus contos favoritos. É un conto escrito e ilustrado por Xavi López para a editorial Sargantana e titúlase No pasa nada. Este es Panda y esta es Zebra. Aún no se conocen y no saben que muy pronto lo harán. A lo lejos, Panda observa muy atento y con mucho disimulo a Zebra. Y sin que Zebra se entere de nada, se pregunta a sí mismo: ¿qué hace aquí una cebra de colores? Poco a poco se van acercando a la vez. Se juntan, se miran de arriba abajo y se presentan. Hola, me llamo Panda, ¿y tú? Yo soy Zebra, encantada. ¿Podemos ser amigos? No pasa nada si tienes amigas y amigos de diferentes colores. Y tampoco pasa nada si eres más alta o más bajito, o más regordete o delgadita. No pasa nada si no tienes pelo o si tienes mucho, o si tienes plumas. No pasa nada si quieres vestirte de princesa o ponerte un bigote guapo, aunque no sea carnaval. No pasa nada si dibujas con la derecha o si prefieres la izquierda. Hay muchas formas de ver el mundo, tantas como nuestras miradas. Aunque seas de muy lejos. Hay casas para todas y para todos. Aquí, allí, donde sea. Hay muchos tipos de familia por el mundo, distintas, especiales, y no pasa nada. Están papá y mamá, dos papás, dos mamás, papás mamá, mamás papá, familias grandes, pequeñas, diferentes, sean como sean. Ay, si eres más tranquila o tranquilo, no pasa nada. O si no paras nunca. No pasa nada si a veces te despistas o si te fijas en todo. Y si alguien necesita ayuda, podemos echar una mano siempre, o una zarpa o una pezuña. Y si estás enfadada o enfadado, podemos hablarlo. Si estás triste, pues nos alegramos. Y si te sientes sola o solo, estaremos a tu lado. Lo más importante de todo es conocernos y respetarnos, porque seamos como seamos, no pasa nada.